Hola, buenos días. ¿Cómo les va, muchachos? Bien, esta semana, la número 2 del proyecto número 3, vamos a trabajar los recursos naturales del Ecuador. Para ustedes, nada nuevo hablar de los recursos naturales del Ecuador. La semana pasada trabajamos sobre los recursos forestales, reservas forestales, cómo cuidar nuestro planeta y las acciones que debemos tomar los seres humanos para cuidar nuestro planeta. Hicimos unas labores muy bonitas al respecto. Esta semana, no va a ser para menos, también vamos a trabajar muy lindas actividades que se refieren a los recursos naturales. ¿Qué son los recursos naturales? ¿Qué ingresa dentro de los recursos naturales? Las plantas, los animales, el suelo, el agua, todos estos elementos forman parte de los recursos naturales, de lo que nos rodea, de lo que está al lado nuestro. Entonces, muchachos, los recursos naturales están dentro del suelo que nosotros pisamos, dentro de nuestro ambiente, y son los recursos hídricos, son los recursos forestales, son el suelo, son la fauna, son la pesca, entre muchos más. Los recursos de mayor importancia que generan gran parte de la economía del país son el banano, la yuca, el tabaco, el cacao, las frutas tropicales, los tubérculos y los granos. Ustedes pueden observar un recuadro donde indica el sector primario. Recuerden que los sectores de la economía son el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. Pero el sector primario corresponde directamente a lo que son los recursos naturales de un país. ¿Cuáles son las actividades que forman parte de este sector primario? ¿O qué tiene que ver el sector primario? ¿De qué trata? El sector primario tiene que ver con los animales, tiene que ver con los vegetales, con los minerales y con la materia prima que produce un país. Con esta materia prima que produce un país es que se mueve luego el sector secundario y se mueve también el sector terciario. Entonces, dentro del sector primario nosotros vamos a encontrar a la agricultura, vamos a encontrar a la ganadería, vamos a encontrar a la pesca y a la minería. Todas estas actividades forman parte del sector primario. ¿Cómo se clasifican estos recursos naturales? Los recursos naturales están clasificadas o están clasificados en de varias formas. Primero, recursos no renovables o recursos renovables. Luego tenemos también a los recursos bióticos, los recursos abióticos, recursos potenciales, recursos actuales, reservas y stock. ¿Quién diría? Habríamos escuchado apenas hablar de los recursos renovables y recursos no renovables. También habíamos escuchado hablar de los bióticos y abióticos, pero quizás no de los recursos naturales potenciales, actuales, reservas y stock. Hoy día vamos a conocer un poquito más de cada uno de estos recursos naturales que forman parte del ecosistema de nosotros. Los recursos naturales, entonces, son aquellos que existen en el ambiente sin ninguna acción humana, sin que intervenga para nada el hombre. Son recursos que están ahí, puestos para nosotros. Entonces, algunos de estos recursos son esenciales para la sobrevivencia humana, mientras que otros satisfacen las necesidades de la sociedad. Vamos a ver entonces cuáles de estos recursos son esenciales para nuestra supervivencia, cuáles son de estos recursos los que van a satisfacer las necesidades de la sociedad. Los recursos renovables, por ejemplo, ya los vamos a ver más amplio, más adelante, vamos a referirnos ahorita breve a cada uno de ellos. Los recursos renovables son aquellos que pueden ser repuestos naturalmente. Algunos recursos naturales incluyen la luz solar, incluyen el aire, incluyen el agua, el viento. Están disponibles continuamente y su calidad no se ve afectada por el consumo humano. Sin embargo, los recursos renovables no se recuperan rápidamente y son susceptibles a acabarse
sí son sobreusados, muchachos. Escuche bien. Sin embargo, vuelvo y repito lo que les he anotado aquí, los recursos renovables no se recuperan rápidamente. Deben ser usados, muchachos, estos recursos naturales, con mucha cautela, deben ser usados con mucha conciencia. De ahí el cuidado de nosotros, los seres humanos, en la naturaleza, en el planeta, y de ahí las acciones que nosotros debemos tomar muy en cuenta para que estos recursos se sigan manteniendo. Los recursos no renovables se forman de una manera extremadamente lenta y no se encuentran naturalmente en el ambiente. Un recurso es considerado no renovable cuando su velocidad de consumo excede su tiempo de recuperación. Algunos no renovables, conocidos como los minerales y los combustibles. Ya veremos más adelante un poquito más sobre esto. Los recursos naturales también pueden ser bióticos o pueden ser abióticos. Los recursos bióticos incluyen los combustibles formados de materia orgánica, como el carbón y el petróleo. Y los recursos abióticos vienen de organismos no vivos y de materiales no orgánicos. Algunos recursos abióticos reconocidos incluyen la tierra, el agua, el aire y metales pesados como el oro, el hierro, el bronce y la plata, chicos. También tenemos los recursos potenciales, que son aquellos que existen en una región y podrían ser usados para el futuro, como el petróleo sedimentado. Están los recursos actuales, que son los que se utilizan comúnmente, como la madera. Los recursos reservas son también los recursos depósitos de un recurso. Los recursos de stock son aquellos que han sido encontrados, pero que no han podido ser usados ya que la tecnología no está disponible. ¿Cómo se clasifican los recursos naturales? Acabo de darles la clasificación de estos recursos a través de los recursos renovables, no renovables, bióticos, abióticos, potenciales, actuales, de reservas y de stock. Y hemos conversado breve sobre eso. Vamos a ampliar un poquito más sobre cada uno de ellos. Entre estos recursos renovables estamos, nuevamente a repetir el concepto de lo que es recursos renovables. Se renuevan constantemente a pesar de la explotación humana, pero el hombre debe ser consciente de esta explotación, debe ser consciente de la no contaminación del ambiente para que estos recursos no sufran cambios. Son parte del ambiente natural, de la tierra, y son el más grande componente de la biosfera. Miren ustedes esta imagen tan maravillosa donde prácticamente dice que una imagen habla más que 1000 palabras. ¿Sí? La agricultura sustentable, los recursos del agua, la energía renovable, la madera, las plantas, los animales, también son recursos renovables, pero si el hombre mantiene el cuidado sobre ellos. El agua. El agua es un recurso renovable si se siguen los protocolos de control. Recordemos, muchachos, que las 3/4 partes del planeta son agua. Entonces, si estos protocolos no son seguidos, se convierte en un recurso no renovable. Qué hermosa fuente que nosotros vemos aquí, ¿no? De agua. Qué hermoso ir a un lugar y encontrar esto. Es realmente renovador y refrescante para nuestra vista, para nuestra salud, encontrar lugares como esto. La remoción del agua de espacios inadecuados puede causar, chicos, subsistencia que no puede ser renovada. El 97.5% del agua de la tierra es salada y el 3% es dulce. Más de 2/3 están congelados. Sin embargo, aún tenemos agua. Por eso no hay que desperdiciarla, hay que cuidarla. La contaminación es uno de los problemas más grandes para la renovación del agua. Usualmente se utilizan represas hidroeléctricas, plantas de poder termoeléctricas y refinerías de aceite. Se estima que un 22% del agua es usada en la industria. El aire.
El aire es otro recurso natural, renovable. Todos los organismos necesitamos del aire, necesitamos del agua, necesitamos del oxígeno, del nitrógeno, del carbón, necesitamos de muchos gases en pequeñas cantidades para poder sobrevivir. Si algún elemento de este, como el aire o como el agua, nos faltase, entonces no pudiésemos vivir. Estos elementos son básicos, esenciales para nuestra vida, ¿sí? Otros elementos de la tierra, recursos naturales, son las frutas, las semillas, los animales, que son elementos también renovables. Miren ustedes la gama de colores y la gama de frutas que he colocado aquí dentro de estas imágenes. Es importante entonces que los seres humanos también aprendamos a consumir frutas, a consumir legumbres, a sembrar, a hacer nuestros huertos en nuestra casa, en nuestro hogar. De esta manera también estamos alimentándonos mejor, estamos nutriéndonos de una manera más positiva y también estamos cuidando el planeta. Los animales domésticos, los animales son también utilizados y son parte de los recursos naturales y son utilizados también muchos de ellos para nuestra alimentación, ¿no es verdad? Por aquí encontramos algunos animales que son parte de nuestro ambiente, de nuestro ecosistema, muchachos. Los recursos no renovables, miren ustedes la imagen que está ahí. Estos recursos se forman lentamente o no se forman naturalmente en el ambiente, van poquito a poco. Algunos recursos naturales decaen sin que los humanos interfieran. Los minerales, los elementos radioactivos y los combustibles son los más comunes. Minerales y metales. Los metales pueden ser preciosos, pueden ser básicos, pueden ser siderúrgicos o metales ligeros. Nuestro país produce metales como plata, plomo, oro, zinc, hierro, cobre, que son los más conocidos. Están en vastas cantidades en la tierra y son extraídos cuando están las condiciones para que sea económicamente viable. Son no renovables para el tiempo en el que viven los humanos. Algunos se renuevan más rápido y son más comunes que otros. Combustibles fósiles, el carbón. Aquí tenemos una imagen del carbón, por aquí tengo una imagen del petróleo y el carbón que se forma, y también tenemos del petróleo mismo, pero en líquido, ¿no es verdad? El carbón, el petróleo crudo y el gas natural pueden tardar miles de años en formarse y no pueden reemplazarse tan rápido como son consumidos. Por eso dice que el proceso de estos combustibles fósiles es muy lento. Se considera que los combustibles fósiles se convierten en algo muy costoso de cultivar y la humanidad tendrá que subsistirlos por otras fuentes de energía. La energía renovable es una buena opción, muchachos. O sea, una vez que se termine el petróleo, el carbón, se terminó. Habrá que esperar mucho tiempo, muchos años, para que nuevamente tengamos este tipo de recursos. Recursos abióticos. Miren esa imagen tan llamativa que he colocado aquí. Estos recursos son derivados de cosas no vivientes. A diferencia de los recursos bióticos, se refieren a los elementos físicos no vivientes y los elementos químicos. Los recursos abióticos incluyen también el agua, el aire, la tierra, los metales pesados, los minerales y la luz del sol. Esa luz que nos da energía, esa luz que nos da calor, esa luz que nos alimenta diariamente, que ayuda a que nuestro cuerpo se mantenga con energía. Recursos bióticos. Estos recursos son reunidos de la biosfera o pueden ser cultivados, lo contrario de los recursos abióticos. Los más comunes son los bosques, ¿sí? Los bosques que el hombre está destruyendo, los bosques que el hombre está cortando y que no está volviendo a sembrar, no los está volviendo a renovar. Son los animales y los organismos marinos. La comida, los azúcares, las bebidas, las medicinas son obtenidas de las plantas. Las plantas
son la base de la medicina, son la base de la comida, son la base de la alimentación. La madera que se usa para hacer papel, para la construcción de muebles, de casas, ¿viene de dónde? Viene de los bosques, de este tipo de recursos. Asimismo, los bosques también proveen oxígeno, los bosques dan asilo para que otros organismos vivan ahí y también afectan y modifican el clima de un planeta o de un lugar o de una región. Las reservas, los recursos reservas, ¿cuáles son estos? Son usualmente aquellos que se refieren a los depósitos de combustibles de carbón. Se conocen de su existencia hasta un nivel razonable basados en estudios científicos y geológicos. A pesar de los estudios, siempre hay un nivel de variabilidad. Estas reservas también son recuperables económicamente con las tecnologías existentes. Y por último tenemos los recursos en stock, que son recursos naturales en stock. ¿Cuáles son estos recursos en stock? Que existen, que se sabe de su existencia, pero que no han sido explotados, que no han sido utilizados. Están ahí y dice no se utilizan, ya que no existe la tecnología o la experticia necesaria para hacerlo. Un ejemplo de estos recursos en stock es crear hidrógeno y oxígeno en el agua. ¿Cuáles son los recursos potenciales? Estos recursos potenciales son aquellos que existen en una región y podrían ser utilizados en el futuro. Por ejemplo, se sabe sobre la existencia de petróleo en varios países o en varios lugares o en rocas sedimentadas, pero hasta que se saque de esas rocas y se use, sigue siendo un recurso potencial para un país y para la economía de un país. Los recursos potenciales son lo opuesto a los recursos actuales. ¿Cuáles son los recursos actuales? Estos son aquellos que han sido encontrados y han sido determinada su calidad y su cantidad. Son los recursos que se usan en la actualidad. Cuando hablamos de recursos actuales, podemos incluir al petróleo, los gases naturales que se están utilizando actualmente, muchachos. Entonces, nos hemos referido en esta clase a los recursos naturales y su clasificación. Hemos aprendido un poquito más de cada uno de estos recursos. Recuerden, estos recursos naturales son renovables, no renovables, bióticos, abióticos, potenciales, actuales, de reservas y de stock. Muchachos, ¿qué vamos a hacer el día de hoy con esta clase, con esta información? Vamos a elaborar un pequeño esquema de estos recursos naturales y su clasificación. Este mapa conceptual o esquema que usted va a escoger, el modelo, usted lo va a hacer utilizando, aparte de la teoría que encontramos en las diapositivas, vamos a trabajar con gráficos y dibujos que representen a cada una de esta clasificación. Entonces, muchachos, a cuidar esos recursos naturales, a cuidar lo que tenemos en la naturaleza, porque recuerden, nosotros somos parte de esa naturaleza, pero más adelante vienen más personas, vienen más gentes, y ellos también tienen que disfrutar de lo hermoso que tenemos. Éxitos en sus actividades del día de hoy, chicos. Muy buena suerte, como siempre, en su maestra, que los estima, que los quiere mucho, Silvia Santana. Gracias, chicos.